toca hablar de las relaciones entre España y Hispanoamérica, y que no son, digamos, no se pueden entender fuera del contexto de lo que es la dimensión internacional de España. Primera idea que tenemos que tener en cuenta. La España de hoy vive un curioso contraste entre una historia rica, densa e intensa y un llamativo desconocimiento de esa historia por parte de la ciudadanía. Ese hecho es fácil de entender cuando un país tiene una historia tan complicada como la que nosotros hemos tenido a lo largo de los siglos XIX y XX, una guerra de independencia que nos acuerda una guerra civil, tres guerras carlistas que son guerras civiles, la guerra cantonal, las guerras coloniales, finalmente la propiamente guerra civil y la dictadura franquista. No siempre es fácil hacer la digestión y muchas veces lo más fácil, lo más sencillo es huir de la realidad. Lo que los españoles venimos haciendo últimamente es tratar de superar un pasado que nos cuesta asimilar huyendo, no mirando atrás. Eso tiene un costo, tiene varios costos, uno muy llamativo, y es que la identidad de ese tontón vital que sitúa uno de las coordenadas en el espacio temporal lo tenemos alterado. La identidad es el resultado de la propia historia. Solo sabiendo uno quién es, puede saber a dónde va, puede fijar una ruta. Nuestro tontón en estos momentos está fuera de control. Puesto que no queremos saber realmente quiénes somos, difícilmente podemos saber hacia dónde vamos. Difícilmente podemos tener unas coordenadas que den estabilidad a nuestra vida. El vacío dejado por esta no asunción de la propia historia, por esta huida hacia adelante, lo llenamos. Todos sabemos que en el mundo de la física y de la química el vacío es difícil. Si algo se vacía, algo lo rellena. Nosotros rellenamos ese vacío identitario, ese vacío cultural, de algún concepto que se altera según el día y el hecho de ideología de oportunismo. Ideología que nos da una falsa sensación de saber quién somos y oportunismo que viene determinado por las circunstancias de cada día y por los intereses que percibimos en cada momento. Pero cuando uno establece una política sobre elementos tan frágiles, la consecuencia inevitable es que somos incapaces de mantener un rumbo constante. Estamos abocados a dar tumbos, a caer en zigzag, y cuando uno es capaz de mantener un rumbo constante, eso al final se baja. La eficacia de nuestra política exterior en particular y de nuestra acción exterior en general queda disminuida porque realmente no sabemos lo que queremos, porque realmente no somos capaces de mantener eso que en términos técnicos se denomina una estrategia. Saber quién eres, saber cuáles son los intereses, saber de qué medios dispones, con ellos fijar exactamente cuáles son tus objetivos. Eres un poco, vamos, el retrato primario de España en el mundo, de España en Europa, pero también de España en América hispana y en América general. España, evidentemente, no es precisamente un invento antifacioso de ayer, no es una colonia que haya recuperado o haya conseguido su independencia hace un siglo, ni es un país que se ha formado recientemente, como puede ser el caso de Alemania o de Italia. España es, por no nació en esta parte del planeta, pero llegó relativamente pronto y pronto empezó a desarrollar actividades culturales. Empezó a desarrollar eso que a veces se denomina civilización. No está muy de moda hablar de imperio o imperialismo. España fue un imperio, pero antes, afortunadamente, sufrimos el impacto del imperialismo. El imperio romano vino, nos hizo sufrir muchísimo y nos dotó de cultura, una cultura común, nos dotó de derechos, nos dotó de un concepto geográfico. España no es España. España no era un concepto que hiciese referencia a un Estado, no era un concepto con un significado político, era un concepto geográfico que no es otra cosa. Nos dotó de una idea geográfica, nos dotó de una lengua, de una cultura común. Por lo demás, el imperio acabó, pero permitió que los que llegaron después, los visigodos, ya sí pudieran establecer un concepto político, un primer reino, un modelo de Estado que nada tiene que ver con lo que tenemos por Estado, ni por lo que entendía el siglo XV por Estado, pero ya tenemos ahí una primera referencia. Una primera referencia que nos sube capitales
después de que el Islam llegara a España, llegara a la península ibérica. Los españoles, los habitantes de la península, pudimos optar por la vía más fácil, que es sencillamente asumir el Islam, que en aquella época precisamente era una cultura en decadencia, como no puede ser el Islam en aquel momento, es una cultura dinámica, una cultura que aportaba ingeniería, que aportaba conocimiento. Pero nosotros, y esto nos dota de una personalidad muy importante en el conjunto de Europa, porque no toda Europa tenía este problema. Nosotros decidimos no ser musulmanes. Y eso nos costó muchísimos sacrificios. Y en ese proceso de dejar de ser musulmanes, de echar el Islam de la península ibérica, en paralelo se produjo hacer una creación del primer Estado moderno, una unión del reino, el dotarnos de una visión común, una visión, eso sí, exclusivista. La idea de que, puesto que no éramos Islam, teníamos que ser otra cosa, y esa otra cosa solo podría ser el catolicismo. En aquella época se podía hablar de cristianismo porque no se había producido la reforma. Esa visión exclusivista tuvo un costo, y posiblemente no fue la cosa más inteligente del mundo, pero respondía a una lógica política que en aquellas circunstancias era asumida mayoritariamente. No tenemos sondeos de lo que era España entonces, pero que estuvo un respaldo suficiente. Interesante para lo que toca esta conferencia, vamos entrando en materia, es que la unión de reinos, la salida de un Islam político de la península ibérica coincide en el tiempo con el descubrimiento de América, con la colonización de América. América se incorpora al proyecto España al tiempo que se incorpora Navarra, al tiempo que se incorporan los reinos. Por lo tanto, para nosotros, a lo largo de la historia, América no es meramente un terreno que se ha conquistado, que se ha colonizado, que se puede aprovechar de una manera o de otra. América es parte de un proyecto que da forma a España. No hay tiempo y no falta de ganas de perdernos un poco en qué fue América en aquellos momentos para nosotros. Nos toca hablar de la relación mucho más contemporánea. Lo fundamental es entender que la pérdida de esta América va a ser un elemento determinante para entender lo que España es. Al tiempo que América, que los reinos de la península van formando una unidad con la excepción final de Portugal, ocurre algo que no estaba previsto. Para los reyes católicos, como para la monarquía inglesa, la lógica del proceso era la unión de los territorios, en nuestro caso peninsulares, en su caso insulares, y la proyección sobre los mares. Los mares son espacios abiertos, los mares permiten el comercio, los mares dan profundidad a los intereses. Para los británicos, para los ingleses y para los reyes católicos, el continente era un espacio que no era nuestro, que podría tener un coste muy elevado y donde lo mejor era evitar involucrarse. La política matrimonial de los reyes católicos fue realmente brillante. Estamos hablando de monarcas capaces, de monarcas inteligentes, pero lo que proponen y lo que disponen. Y la política matrimonial de los católicos, siendo un gran proyecto dirigido a unificar los reinos peninsulares, acabó vinculando ese proyecto a los intereses de la dinastía Habsburgo. Exactamente lo que se quería lograr. Por lo tanto, el éxito de la reconquista, el éxito del proceso de consolidación de un primer Estado español, el éxito de incorporar a América a esa aventura, se balancea o se contrapone con algo no esperado que va a ser la clave de nuestros siglos XVI y XVII, que es el imperio, el vincular España al imperio. El imperio nos dio momentos de gloria, pero sobre todo arruinó el proyecto auténticamente español, arruinó la economía española y finalmente nos lleva a la Gran Sucesión, al Tratado de Utrecht, que cierra en gran medida lo que fue ese proyecto. Con Carlos III, fundamentalmente en general, con la llegada de la Casa de Borbón y con el final del gran proyecto imperial continental, hay una vuelta al proyecto general. Lo que de alguna forma enlazan con nuestra historia.
La idea es, vamos a asentarnos, vamos a limitarnos a lo que realmente podemos hacer. En palabras de uno de los grandes creadores españoles que están vinculados con nosotros, don José María Jover, la limitación de sus compromisos internacionales a objetivos específicamente españoles, tanto en Europa como en las Indias, sin abrumadoras cargas continentales cuya grandeza moral no se discute, pero cuyas repercusiones sobre los destinos de la joven España, alumbrada por los reyes católicos, no puede ser calificada históricamente de positiva. Por los Borbones se intenta ordenar lo que se tiene y se intenta de nuevo centrar la política española sobre la península y sobre los mares, recuperando, ordenando todo lo que es la presencia española de América. El proyecto Borbón, el proyecto Carlos III, que marca el siglo XVIII, se trunca en el arranque del siglo XIX con el efecto sobre España de las revoluciones burguesas, fundamentalmente de la deriva de la Revolución Francesa hacia el imperio napoleónico. La guerra de independencia fue muchas cosas. Hubo una guerra civil que enfrentó a españoles ilustrados, ya sea francesados, con españoles liberales. Fue una guerra contra el francés, parte de una guerra general continental. Fue la crisis del antiguo régimen, pero que no fue capaz de dar paso al triunfo del liberalismo, lo que nos estancó en un proceso que marcó en buena parte del siglo XIX. No resolvió, dañó un edificio que ya estaba envejecido, pero no fue capaz de dar a luz otro, no fue capaz de dar a luz una España liberal con una nueva agenda, sino que nos metió en un camino tortuoso de tensión entre dos formas de entender España. Pero la guerra de independencia fue al mismo tiempo la crisis que debilitó profundamente a España, creando el marco natural para que América iniciara su propio camino. En América se habían madurado, los gentes habían madurado y buscaban de forma natural un autogobierno, pero junto a eso se añadía el hecho de que España, desde la península, ya no estaba en su capacidad de mantener el liderazgo que había mantenido durante mucho tiempo. El resultado de todo ello va a ser la asunción de la decadencia. España asume su decadencia. Y la decadencia, evidentemente, es una cosa que nos llena de alegría o de vitalidad. Con la decadencia llega la desmoralización. Una desmoralización que se alimenta de un complicado primera mitad y algo más del siglo XIX. Estamos hablando de la penoso reinado de don Fernando VII, de la compleja monarquía de Isabel II, de guerras carlistas, de una primera república que acaba con la. Es un momento en que los españoles se debaten entre sí, nada original en nosotros, que ese debate genera violencia, nada original en nosotros, y que nos está apartando de las líneas maestras de la evolución de Europa durante el siglo XIX. Volviendo al maestro Gonzalo Zamora, yo textualmente, el pesimismo constituye, pues, el más profundo hecho de psicología colectiva desde el cual cabe explicar el comportamiento exterior de España en el último cuarto del siglo, es decir, al siglo XIX. Pero si colocamos a España en el plano de la política mundial, el pesimismo aparecerá plenamente justificado en razón de las dificultades que acumula una época en la cual España deviene, en relación con el nuevo poder de las grandes potencias del momento, más pequeña potencia de lo que fuera a mediados del siglo. La restauración de la Casa de Borbón, la figura de don Alfonso XII, y bajo el liderazgo político e intelectual del gran político malagueño Antonio Cardamón del Castillo, trata de recuperar precisamente las coordenadas de Carlos III, pero en un marco de mayor debilidad, de mucha mayor debilidad en la que había entonces. Y aparece un término que es capital para entender la dimensión internacional de España, la palabra recogimiento. A menudo tendemos a confundir recogimiento con aislamiento, y son términos que en absoluto podemos considerar simples. Aislamiento es cuando un país decide separarse de su entorno y vivir hacia adentro, no verse complicado.
El cogimiento es distinto. El cogimiento es, siendo parte de un proyecto europeo, siendo parte de un entorno, jugando en ese entorno, evitar por encima de todo compromisos que puedan derivar en situaciones bélicas en las que, uno, España no tendría capacidad para actuar eficazmente, y dos, que como consecuencia de esos actos bélicos el sistema político, en otras palabras, la monarquía, se viese actuar. El miedo a que la monarquía se venga abajo porque no está suficientemente enraizada en la segunda mitad del siglo XIX marca el comportamiento político de conservadores y liberales. Todos ellos son perfectamente conscientes de que una sociedad profundamente rural, en el fondo, es realista. Hacemos un paréntesis para entenderlo. A la gente le sorprende que si hay elecciones en el Islam, ganen los islamistas. Son los únicos que pueden ganar porque no hay otros. Si en España, en el siglo XIX, hubiera habido elecciones limpias, que gracias a Dios no las hubo, hubiesen arrasado a los islamistas. Bueno, la sencilla razón de que estamos hablando de una sociedad iletrada, profundamente rural, donde quien manda es la combinación del boticario y cura. Esto se mantuvo hasta la Segunda República, donde las izquierdas intentan evitar el voto a la mujer porque están convencidos de que si la mujer vota, vota lo que dice el cura. Estamos hablando de procesos de transición, no estamos hablando de sociedades modernas. Por tanto, el miedo a que la monarquía se venga abajo estuvo muy presente en estos años. Eso hace que lo que nos queda de presencia española más allá de nuestras costas peninsulares, tanto en América como en Asia, carezca de la cobertura diplomática y de defensa necesaria. Porque en política, como en la vida, si te prohibirás, pero no podemos esperar que otros países europeos o no europeos nos ayuden en nuestras responsabilidades internacionales si nosotros no nos comprometemos. Este era el coste que conscientemente asumió Antonio Cánovas del Castillo. Antonio Cánovas evitó establecer alianzas importantes con grandes potencias navales por miedo a que las alianzas llevaran a la flota española a conflictos lejanos que no eran de nuestro absoluto interés y que nos podían costar un disgusto no solamente bélico. Pero al hacer eso, tal como en su momento expresó de forma poco delicada a la infanta de Eulalia, en el momento en que tuviéramos problemas en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas, en las Marianas o en Guam, estaríamos solos. Y proyectar fuerza naval suficiente desde aquella península con aquellos recursos económicos para proteger todo eso era sencillamente impensable. Antonio Cánovas era cualquier cosa menos idiota, sencillamente sopesaba los pros y los contras. Y para él lo fundamental era, por encima de todo, mantener la monarquía. Porque la monarquía era el sistema de convivencia. Y después de tres guerras carlistas, después de la Primera República, con la aventura federal, la cantonal, etcétera, etcétera, lo fundamental era eso. El recogimiento impregnó la forma española de entender la política exterior, pero era, como explicaba José María Jovera, por leído, el acta notarial de nuestra vida y la ostentar en la vida, de la vida de las personas o en la vida de los estados. La crisis de 1898, que implica el final de nuestra presencia, da paso a un gran debate nacional que gira en torno a palabras como regeneración, literatura, desastre. Esta llegada tardía de España al positivismo, cuando el positivismo está muriendo en Europa, España entra en una reivindicación del positivismo, en una reivindicación de la ciencia. España asume que está como está, que ha sufrido lo que ha sufrido frente a una pequeña potencia irrelevante llamada Estados Unidos, porque España ha perdido el ritmo de la historia, ha perdido el ritmo del proceso de modernización en el que sí están otros Estados Unidos. Y eso lleva a un repensar Europa. ¿Qué es Europa para España en el fin del siglo XIX y principio del siglo XX en relación con lo que era antes? Recordamos que
nuestra experiencia vital, tanto en la versión previa, Reyes Católicos Trastámara, como en la versión posterior, Habsburgo, y lectura que se hace con los Borbones, Europa era una fuente de problemas. Era un lugar donde te arruinas, donde pierdes gente y donde echas a perder un proyecto nacional. Pero esa imagen que nos une, que es la misma que tienen los británicos y que es la misma que está en el origen de Estados Unidos. Las colonias norteamericanas están formadas por europeos que huyen de Europa porque Europa es un agujero negro, porque Europa es un lugar donde se hacen guerras, donde se desarrolla el odio, se abandona a Dios, etc. Culturalmente, España comparte durante mucho tiempo una visión de Europa coincidente con los británicos y los norteamericanos. Pero esa visión empieza a cambiar a fines del XIX. Europa empieza a ser la ciencia, empieza a ser el conocimiento sistemático y crítico. Y cuando hay ciencia, hay economía. La ciencia, entre otras cosas, genera patentes y educa a los futuros líderes, líderes de la empresa, líderes de la política, líderes sociales. Europa empieza a generar economías y España empieza a ver Europa no el espacio de guerra, no una lucha imperial de poder, sino empieza a fijarse en un aspecto que es Europa. Y el europeísmo español, expresado en un primer Unamuno, que luego reniega una vez más por propósito intelectual, y siempre en Ortega, es un redescubrimiento de una Europa. No de Europa en su conjunto, y no de la Europa política. Desde luego no de la Europa que va a llevar a 2 guerras mundiales, o la Europa del nacionalismo creciente que ahora empieza a enfermar y se va a suicidar en las próximas décadas. Es la Europa del conocimiento. Es la herencia que deja la institución libre de enseñanza y en general los liberales de la etapa de Cánovas de Castillo. Con Cánovas ha habido paz, ha habido desarrollo económico y ha habido un desarrollo de las universidades. Empezamos a tener claustros competentes, cosa que no siempre habíamos tenido. Y esos claustros competentes redescubren América. Con primeras décadas del siglo XX, las élites intelectuales españolas empiezan a redescubrir América cicatrizada ya, digamos, las heridas propias de la independencia. Nuestros intelectuales, nuestros académicos empiezan a viajar. Igualmente, americanos vienen con más normalidad a España a colaborar con sus iguales españoles. El Ministerio de Relaciones Exteriores empieza a ampliar el número de embajadas y una guerra entre europeos para poner finanzas republicanas. Guerra donde, recordemos, para entender un poquito la reflexión, donde hubo batallas, subrayo la palabra batalla, en la que murieron más de 1 millón de personas. Si 1 millón de personas mueren, habrá una prohibición sobre el número de ellos. Y habrá una prohibición sobre el conjunto de la guerra. Es una guerra atroz, es una guerra absurda, es una guerra que genera un sufrimiento espantoso y que se lleva por delante la Europa moderna. La Europa que nace, la Europa que se refunda en la Ilustración, que a su vez lleva una refundación de la gran revolución intelectual del siglo XIV. Esa Europa segura de sí misma, esa Europa que cree en el conocimiento, esa Europa que tiene muy claros unos valores judío-cristianos, esa Europa entra en profunda crisis tras la imposible digestión de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que da paso a un periodo inestable, llamado periodo de entreguerras, con momentos de cierto esplendor, con una crisis económica importante y, sobre todo, con una merma creciente de confianza en la capacidad de los sistemas políticos parlamentarios para afrontar los retos de una sociedad masificada, de la sociedad de masas que sale de la Primera Guerra Mundial. El periodo de entreguerras es el momento del origen del nacionalismo, del fascismo, del auge del comunismo, todos los sismos que se aprovechan del cadáver del sistema político liberal, cadáver seriamente afectado evidentemente por la Primera Guerra Mundial y que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. España ha vivido a su manera este proceso con el fin de la monarquía de don Alfonso XIII, con una república fallida, una república de españoles contra españoles que concluyó lo que tuvo fondo, que es la guerra civil. El régimen emergente, el régimen del general Franco,
ser totalitario. Que luego a lo largo de su vida, como no podrá serlo, evolucionará de otra manera y se convertirá en una dictadura nacional católica más autoritaria que totalitaria. Pero el tiempo es cambio y no siempre las cosas de una manera determinada. En esta primera etapa de vocación fascista, el régimen de Franco, un régimen compuesto por gente no muy educada, por una visión tanto provinciana de la política internacional, concluye en que su papel histórico, entre otras cosas, como vencedor de la Segunda Guerra Mundial, es liderar América Latina, rescatar América Latina de la influencia liberal para transformarla en un espacio fascista pero católico, una combinación especial que hacía el régimen de Franco. En ese sueño imperial, insisto, profundamente provinciano y cateto, duró lo que duró el hundimiento del Tercer Reich y la emergencia de la Pax Americana. Estados Unidos, evidentemente, no era el pequeño país más o menos desconocido antes de la guerra de 1898. Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial como la gran potencia y sale de la Segunda Guerra Mundial como el eje de pensamiento liberal democrático. Y por lo tanto, la Pax Americana es una Pax que intenta establecer regímenes democráticos allí donde sea posible. En esa Europa, evidentemente, el régimen de Franco tiene muy poquito margen de maniobra. Se abandona el proyecto imperial fascista y se establece un nuevo discurso desde el Instituto de Cultura Hispánica que gira en torno a una comunidad preexistente, la comunidad iberoamericana, que debe girar sobre conceptos de catolicismo, pero en clave antiliberal. Eso va a llevar al régimen de Franco, inevitablemente, a un choque de influencias con Estados Unidos, un choque desigual, y a un acercamiento natural, casi inevitable, a cualquier dictadura que pueda surgir. Es un momento en el que España se encuentra aislada. Los europeos consideran a España un resto del Tercer Reich, que en parte es verdad, en parte no. Y por lo tanto España va a quedar fuera de los grandes proyectos de integración, va a quedar fuera del Plan Marshall, del European Recovery Program, va a quedar fuera del Tratado de Washington, fundacional de la Alianza Atlántica, va a quedar fuera del Tratado de Roma, punto de partida del proceso de convergencia europea. Está ahí, se mantienen relaciones comerciales, pero no es uno de nosotros, es un elemento infeccioso. España, la España de Franco, para salir de aquel atolladero, buscará alianzas donde las pueda encontrar. Y fundamentalmente las vaya en torno a dos ideas. La primera es el anticomunismo. Nadie ponía en duda que el régimen de Franco era anticomunista. Y en la medida en que la amenaza soviética se hacía realidad, en la medida en que la Guerra Fría se convertía en algo visible y evidente para todos, en esa medida la diplomacia española encontraba espacios de movimiento. Es la razón por la cual Estados Unidos rescata parcialmente al régimen de Franco mediante los pactos de 1953 y la consiguiente ayuda económica. Pero también la diplomacia franquista va a jugar otras bazas. Básicamente la baza del respeto al principio de no injerencia de los asuntos internos de un Estado soberano. Es uno de los principios troncales del derecho internacional público, supuestamente nace de Westfalia. Westfalia es un gran invento de los juristas, los historiadores jamás han vivido en España una ley central del derecho internacional público. En Westfalia, los que estaban allí no sabían lo que estaban firmando o lo que los juristas internacional han decidido que firmaron. Pero digamos que en España se hace sacrosanto un principio que viene precisamente del emperador Carlos, de que cada Estado, cada reino impone su propia religión, por lo tanto lo que ocurre dentro de cada Estado es competencia de los Estados y los demás no tienen derecho a entrar. Ese principio había sido reivindicado por el régimen de Franco para justificar que lo que se hacía con ellos, con el régimen aislando el Estado, profundamente
y buscó la comprensión y el apoyo de otros estados que pudieran ser sensibles al mismo principio. Y lo encontró en dos bolsas de votos. Uno, el mundo árabe, mundo que nace del imperialismo y que es muy sensible a la injerencia de británicos y franceses fundamentalmente, y recientemente de norteamericanos. Y desde luego lo encuentra en América Latina muy sensible a todo lo relativo al backyard, al patio trasero. A la América para los americanos, básicamente es América para los norteamericanos, a una presencia permanente de la diplomacia norteamericana en lo que ocurre en el sur del Río Grande. Desde este hecho, la diplomacia española va a ganar espacio, va a ganar margen de maniobra, pero va a ser un margen de maniobra inevitablemente afectado por un carácter antiliberal, por un carácter antinorteamericano y por una relación demasiado estrecha con dictaduras de todo signo, lo que le va a alejar de las élites liberales crecientes y poderosas en América Latina. Ese estadio va a estar presente, evidentemente, durante toda la etapa franquista y va a sufrir un cambio radical con la muerte del general y con la transición democrática en España. La transición democrática nos obligó a repensar quiénes somos. La España que nace del franquismo es una España acomplejada. Y es una España acomplejada porque durante 4 décadas se nos ha dicho: ustedes no son auténticamente europeos porque ustedes no se comportan como europeos. Se nos ha recordado que África empieza en los Pirineos. Y no se nos ha dejado participar en los grandes procesos políticos. España quiere poner al día su papel en Europa. Recordemos una fase repetida tanto por Felipe González como por José María Aznar. España debe ocupar el papel que le corresponde en los foros internacionales, que es la forma de decir España debe superar finalmente la herencia del franquismo, que es la herencia de ser apartados, de ser un país apestado dentro del conjunto del bloque atlántico. En ese momento, las fuerzas políticas españolas se encuentran en una cierta tensión, en parte debida a la poca presencia de especialistas en política internacional o en política exterior española en los partidos políticos del momento. No hay mucha gente con formación, pero hay mucha gente que piense en estos temas. Y aunque hay unas ganas de estar, pesa mucho en el fondo la herencia del franquismo. Si releemos la literatura del momento, la literatura del momento, básicamente las podemos colocar en 2 textos. Uno lo podemos llamar la escuela nacionalista, que está muy presente en la derecha y sobre todo en la izquierda. El Partido Socialista no tiene un pensamiento propio sobre política internacional, aunque tiene una retórica cargada de términos perfectamente aburridos y poco operativos. En el fondo, la revisión que Castilla hace del papel español en el mundo está muy presente en una parte de la derecha, sobre todo la menos liberal, y es hegemónica en el Partido Socialista. Básicamente la idea es: nosotros, por nuestra historia y nuestra posición geográfica, debemos mantener una equidistancia sobre 3 áreas: Europa, mundo árabe y Iberoamérica. Porque esas 3 partes son consustanciales a nosotros, pero no debemos inclinarnos demasiado por ninguna de ellas. Como ven, lo he citado de Estados Unidos, que no entra en el triángulo. La tradición castillista, la tradición antiliberal de la derecha española y profundamente antiliberal de la izquierda española, considera a Estados Unidos lo peor. ¿Por qué? Porque representa precisamente la tradición liberal que se quiere arrogar. Por el contrario, nos encontramos con una segunda tradición, para entendernos, podríamos llamar europeísta, que es la heredera de ese europeísmo de fines del siglo XIX, que arranca con Janer y que sigue adelante con Ortega, que básicamente lo que dice es: en primer lugar, España tiene que integrarse en su espacio natural, que es Europa. Y una vez en Europa, desde Europa, tiene que revisar su posición con el mundo árabe, tiene que revisar su posición con América Latina, tiene que revisar su posición con
forma caótica y desordenada se desarrolló el proceso. Porque como todos querían que España influyase en Europa, aunque no todos eran conscientes de las implicaciones que ello tenía, se vieron dentro de un camino que no siempre buscaban. No entendían, por la falta de conocimiento, que la Alianza Atlántica no era algo intrínsecamente distinto del proceso de construcción europea. Únicamente lo era, sin duda cabe, pero sencillamente la Alianza Atlántica era el sistema de defensa de los europeos, porque los europeos necesitaban a Estados Unidos, necesitaban el liderazgo, necesitaban la capacidad militar, necesitaban el ejercicio de disuasión norteamericana. Por eso el juego infantil de entramos en la Unión Europea pero no entramos en la OTAN llevó a, después de hacer piruetas y algún que otro ridículo, entrar en la OTAN. Más aún cuando España, de hecho, desde 1953 ya estaba en la OTAN, porque las bases de su conjunto hispano-norteamericanas eran bases que estaban sometidas al mando norteamericano en Europa, y el mando norteamericano en Europa es el mando militar de la OTAN. El comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas de Europa es siempre el comandante militar de la OTAN. Por tanto, España desde el 53 era parte del despliegue de la OTAN, aunque España, al no ser miembro de la OTAN, no tenía capacidad de influir. España no podía opinar. España, por lo tanto, entra en la Unión Europea y entra en la OTAN. Y de esta manera se ve en la circunstancia de tener que repensar su papel en estas circunstancias. ¿Cuál va a ser el efecto sobre las relaciones de España con el mundo americano? En primer lugar, España va a empezar a actuar como un modelo de transición. América es plural, en América hay países con una formidable tradición liberal y otros que no han llegado. Pero es normal, un espacio amplio hay un poco de todo. Y en ese momento la transición dirigida por su majestad el rey y con un compromiso básico de las grandes formaciones políticas se convierte en un modelo. Ese modelo es prestigio y el prestigio genera autoridad, que no es poca cosa. Segundo, España en el proceso europeo se puede convertir y se convierte en el puente para defender intereses latinoamericanos en Europa y en general en el puente para comunicar dos mundos que tienen muchos intereses en común y sobre todo que tienen valores en común, que son parte del Occidente. Porque está separados por un mar, tenemos muy claro lo que tenemos en común con Estados Unidos en el ámbito de la política internacional, pero es muchísimo lo que tenemos en común con Iberoamérica, y Iberoamérica tiene que estar muy presente en Bruselas para explicar su forma de ver las cosas, para explicar su visión de la evolución de la política internacional. Y en este juego, España también se convierte en el puente entre Iberoamérica y Estados Unidos. Momentos delicados, las relaciones de Estados Unidos con un país iberoamericano, después de cada caso, la diplomacia española con esta cuestión pudo cumplir papeles relevantes, ayudando a dos amigos, al país iberoamericano que fue X y a Estados Unidos. España, que empieza a vivir un desarrollo económico importante, apuesta por invertir con carácter estratégico en Iberoamérica. Este es un tema delicado e importante. Como lo va a ser para las empresas españolas el apostar estratégicamente, el apostar por invertir en sectores claves de la economía, sectores donde no te puedes ir cuando las cosas van mal, pero que al mismo tiempo explicitan un compromiso vital entre el bienestar español y el bienestar de muchos países de América Latina. España ha sido un papel importante en dar forma institucional a la comunidad iberoamericana. Es todo el proceso de las cumbres, unas cumbres que ya no están en su mejor momento porque han cumplido lo que tenían. Cuando las cosas empiezan a dejar de tener, digamos, misión, no siempre es una mala noticia. Gracias a Dios las cumbres han cumplido su misión, ahora tenemos que avanzar de otra manera. Pero España fue muy importante y debemos sentirnos muy orgullosos, todos debemos felicitarnos porque eso ha sido así. Igualmente, España ha ido desarrollando, donde era posible,
un mayor o si no un menor papel en las relaciones bilaterales. Algunos países de Latinoamérica son países complejos, con los que mantener una relación íntima no siempre es fácil. Otros, por el contrario, son países fantásticos donde estar es un privilegio y donde pues, todo va francamente bien. Esto son constantes que ha vivido España y que ha compartido esa política, pero no todo ha sido compartido. Nos hemos encontrado con políticas distintas en función de quien gobierna. Y no siempre esto quiere decir que un partido hace la política A y otro partido hace la política B, sino unos políticos hacen la política A y otros políticos hacen la política B, estén donde estén. Básicamente nos encontramos con dos visiones del papel de España en la región. Primero, la idea de que la España de hoy, el reino de España, la España democrática que es parte de la Unión Europea, que es parte de la Alianza Atlántica, tiene que jugar en la zona el papel de defensor de la democracia, defensor de los mercados abiertos, defensor de un vínculo estrecho entre Iberoamérica y Europa y defensor de un vínculo estrecho entre la comunidad atlántica en su conjunto. Porque somos una comunidad de valores, que esto es lo realmente importante, porque hemos tenido una historia común, porque hemos leído los mismos libros y nos han influido de la misma manera en Berlín, en Cali, en Wyoming o en Buenos Aires. Y esto es un hecho trascendental en una sociedad profundamente globalizada como la sociedad en la que estamos. Evidentemente, esta política lleva a una relación estrecha de colaboración con Estados Unidos en lo que tiene que ver con Iberoamérica. La opción B es una opción mucho más sensible a los movimientos, llamémosle en términos generales, no liberales democráticos. Unos son de carácter populista, otros son de carácter revolucionario. La idea es que esos movimientos parten de una base que es justa y comprensible, que es la desigualdad, y España tiene que estar en favor de los que sufren la desigualdad, y por lo tanto tenemos que ser comprensivos con los movimientos no democráticos y tratar de colaborar con ellos para impedir que se radicalicen mucho más. Esta estrategia tiene dos efectos obvios. Uno, es incompatible con los intereses económicos de España, con los intereses de las empresas españolas. Algunas de ellas han tenido que recurrir a diplomacias de otros países, como por ejemplo la empresa británica, para defender sus intereses, dado el abandono de los ministros de los exteriores españoles en su defensa. Y en segundo lugar, según la consecuencia, esta política nos lleva a distanciarnos o a enfrentarnos con Estados Unidos en momentos concretos. Acabando ya, puesto que el tiempo se va consumiendo, ¿cuáles serían los puntos de modesto entender, y es una propuesta, que debe ocuparnos para pensar lo que va a ser el futuro inmediato de nuestras relaciones con Iberoamérica? Primera idea. En Estados Unidos, la minoría hispana ha superado los 40 millones. La minoría hispana es la primera. Si uno se molesta en seguir la prensa norteamericana, pues acostumbrará a ver nombres hispanos entre la clase dirigente de Estados Unidos, la política y la económica. En Estados Unidos hay cadenas, hay medios de comunicación muy importantes. Hay senadores hispanos, hay gobernadores hispanos, hay congresistas hispanos. Lo hispano está y el hispano cuenta. Con más de 40 millones, Estados Unidos además, entre otras cosas, un miembro de la comunidad hispana. No es el más grande, no es el más pequeño, tiene su singularidad porque es una potencia tradicionalmente anglosajona, pero es uno más. Y sobre todo, es un país de referencia donde los hispanos tienen que jugar un papel relevante en el proceso de toma de decisión. Y por lo tanto, nosotros españoles y nosotros hispanos en general tenemos que estar en Estados Unidos con la comunidad hispana para hacer política global, para hacer política internacional. La vieja división del Río Grande no nos sirve en una sociedad globalizada
no nos sirve como Estados Unidos, donde lo hispano es un actor de referencia. Hay que cambiar el chip, hay que dejar atrás viejos prejuicios anti-yanquis que son, aparte de horteras, perfectamente inútiles, y hay que trabajar desde la realidad. Segunda idea, Estados Unidos está abandonando Europa. Es un tema que se veía venir, que de esto hemos escrito muchísimo, pero que finalmente la generación Obama, vamos a olvidarnos de Obama político, o Obama Partido Demócrata, o Obama liberal, la generación de Obama, que es la generación siguiente a la de Clinton y Bush hijo, que eran de la misma edad, es una generación que no siente como propios los vínculos de las dos guerras mundiales, que no siente como propio el vínculo del Plan Marshall y de la Guerra Fría. Es una generación post esas experiencias. Y lo que han visto cuando han venido, pues lo que han constatado cuando han venido, es que los europeos no son socios serios, lo cual es tan evidente que para qué discutir. Y como no son socios serios, y como más vale no perder el tiempo y concentrarse en las zonas geográficas que son de verdad de interés, vamos a ir retirándonos paulatinamente de Europa y concentrarnos donde es importante, que es en el área Pacífico-Índico, con lo que ello afecta a Iberoamérica, a Asia y a toda la zona Índico hasta el Golfo de Omán, que es lo que realmente en estos momentos ocupa y preocupa a Estados Unidos. Es decir, que como consecuencia de un proceso que no es nuestro, España tendrá, o tiene, pero sobre todo tendrá, problemas para hacerse oír en Washington. Nuestra capacidad de influir, que ha sido muy alta hace unos años y que dejó de serlo por culpa del presidente español, por razones objetivas, gobierne quien gobierne, y por derivas continentales y no nacionales, va a ser crecientemente difícil. Nos va a costar que nos abran la puerta, nos va a costar que nos escuchen, porque mucha gente quiere ser escuchada y otros muchos están en mejor posición que nosotros para poder influir. Tercer elemento, Miami. Miami, en un proceso normal, se ha convertido en la capital económica del mundo. Son procesos normales que no tienen nada que ver con apuestas políticas, son hechos. La diplomacia norteamericana española debería considerar seriamente convertir Miami en lo que ahora se llama un hub, en un espacio fundamental de negociación. En torno al consulado ya existente, deberíamos crear un X, llamémoslo como nos dé la gana, donde Casa América, donde el Ministerio, donde la Secretaría Nacional de Comercio, a través de ICES, donde todos nuestros instrumentos habituales de presencia en la región tengan plenamente operativo, como ya lo tienen nuestras grandes empresas. Nuestras empresas, de forma natural, han ido a Miami, o a Miami, mejor dicho, porque Miami es lo que es. No se trata de opciones ideológicas, se trata de hechos. Y en Miami hay que estar, no solamente en Miami, pero hay que estar para entender todo lo que está allí ocurriendo. La España actual no es ya el modelo que fue. Primero porque ha pasado el tiempo y la transición es histórica, pero también porque España hoy da una imagen de crisis económica, tiene una imagen penosa de corrupción y tiene una imagen de país que quiere dejar de ser país, que se quiere transformar. Esa imagen tiene un coste brutal para nosotros, especialmente para eso podemos llamar marca España, pero en general para todo lo que tiene que ver con España. Nuestra influencia, nuestra autoridad queda severamente mermada con esta imagen que estamos dando. Y, evidentemente, eso es algo que tenemos que superar. Estamos centrados en una crisis política que nos puede ocupar todavía 5 o 10 años. La crisis económica es una crisis que ha aparentemente tocado fondo, pero que desde luego no va a indicar un repunte. Nos digan lo que nos digan, no va a indicar un repunte. Vamos a estar abajo durante mucho tiempo. Pero lo más grave ya ha sido superado. Ahora toca que la administración se ajuste de verdad para liberar dinero y que la empresa empiece a evolucionar. Pero la crisis política no ha tocado fondo. La crisis política le queda todavía un tiempo. Y ya veremos cómo acaba.
tenemos que tener muy claro que hay que llegar al final del túnel para a continuación empezar a rehacer nuestra imagen y rehacer nuestro papel, porque si no, difícilmente podemos influir en el conjunto de las Américas. Decía antes que el modelo multilateral de cumbres en gran medida está ya agotado. Gracias a Dios, a su misión, nos toca repensar todos juntos cómo ordenar nuestra vida en comunidad. No estamos hablando de temas muy complejos, muy historiales, sencillamente hay que ir ajustando las agendas a los problemas de cada momento. Reconociendo también que América Latina tiene sus problemas, no solo nosotros tenemos problemas, hay distintos proyectos de convergencia continental, hay una tensión profunda entre populismo y democracia, y todo eso tenemos que ser capaces de gestionarlo sin dañar lo fundamental de que somos una comunidad y que conjuntos tenemos muchísimo más futuro que separados, pero sobre todo, solo juntos podremos ser nosotros. España no se entiende sin América y América no se entiende sin la herencia hispana. Solo seremos nosotros mismos si de una forma nos mantenemos unidos. No estamos hablando de ese pacto de soberanía ni nada por el estilo, sino de en un planeta globalizado con unas nuevas reglas de juego, tenemos que ser capaces de trabar una red de comunicación donde avanzar. Hablaba antes de que España ha jugado un papel como puente de América Latina hacia Europa y en momentos muy concretos de Estados Unidos. Es el momento de revertir el proceso. El Pacífico es el grupo este del planeta. América es parte del Pacífico. Y sobre todo algunos países que están en el Pacífico son países libres en América. América tiene que ser la guía española hacia el Pacífico. Primero porque es parte del Pacífico. Y segundo, porque las empresas ya están aquí. Nosotros tenemos que llegar al Pacífico con sello de una mujer, con sello de una comunidad conjunta y con una visión conjunta. El Pacífico es el gran reto del siglo XXI y ahí tenemos que ser capaces de avanzar. Todo ello, evidentemente, pasa por una idea que es lo que en estos momentos más nos preocupa y más daño nos hace, y es que España no ha sido capaz de dotarse de una política exterior en el pleno sentido de la palabra. Una cosa es asumir actos o realizar actos de política exterior. Y otra cosa muy distinta es que esos actos respondan a una visión, respondan a una estrategia. Nuestro mayor problema de política exterior, que afecta al conjunto de la acción exterior, es que las Cortes no han sido capaces de establecer una base común de la idea de España en el mundo. Lo que lleva a bandazos sobre el gobierno y lo que lleva a nuestros diplomáticos en un mecanismo reflejo para salvar sus huesos a evitar que los políticos hagan política exterior, porque saben que cualquier aventura a medio plazo quedará sesgada por un cambio de gobierno y dejará al embajador del turno en la posición más indecorosa que podemos imaginar. Nuestros embajadores están empeñados en impedir que haya política exterior por puro sentido común, porque saben que no somos capaces de desarrollarla hasta las últimas consecuencias. Eso nos lleva de nuevo a reinventar el recogimiento canovista, a que evitemos complicarnos la vida. En un mundo global, el recogimiento es una opción de suicidio. En un mundo global hay que estar, y para estar hay que saber estar. Y ese es nuestro principal reto. Y esa es nuestra principal virtud. Muchas gracias. Me parece, por cierto, abrimos de preguntas y tendrán ustedes
pensando unas dos preguntas rápidas. Me gustaría hacer un breve comentario, y es que la satisfacción nos produce como ponentes que intervienen en ámbitos tan distintos entroncan y lanzan ideas unos con otros. Hoy Florentino ha hablado de la presencia de los hispanos en Estados Unidos, que entronca perfectamente con lo que ayer nos contaba César Martínez. Ha hablado del punto de Miami como posible hub de expansión de España en Estados Unidos, que enlazará, estoy seguro, con la exposición que nos hará posteriormente el alto comisionado de España, que ha estado este año en el 5º centenario de los descubrimientos de Bolivia. Ha hablado de cosas que tocan, que nos contó ayer el presidente de la calle, sobre la importancia y el peso de España en la ambiente. En general creo que son todas ideas que provienen de ámbitos distintos de la ambiente. Sí me gustaría, que sigamos con más tiempo, dar la oportunidad de hacer dos preguntas, porque creo que ha sido una conversación que merece una última solución. Yo creo que el mayor problema que estamos teniendo en política exterior es que se va viendo un poco de las circunstancias del momento, un poco a ver por qué de ellas, como usted ha dicho, sin una política a largo plazo clara. Por ejemplo, yo creo que en el tema de la Unión Europea se han equivocado un poco pronto. Es decir, una cosa es que tú tengas una cierta unión, tengas una coordinación. La historia ha demostrado que se puede tener una coordinación en cosas importantes sin llegar a una estricta unión política. Por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, toda la coordinación que se tenía que hacer ahí los aliados, algo muy complejo. Entonces se ha metido en el tema de una integración política que, claro, quita una libertad de maniobra y ya has quedado con Iberoamérica. Por el momento parece que vives una cierta esquizofrenia, un deseo de mayor integración europea, por todas las cumbres con Iberoamérica, ¿no? Y además hay algo que se ha hecho mal, todavía un proyecto de Unión Europea con menos países podría haber funcionado, pero se ha metido en algo tan grande que lo que hace es apartar el centro de decisión del ciudadano. Mucha gente está dentro de Europa, es un poder lejano. Entonces, te pregunta, bueno, ¿qué pasa al final con la Unión Europea? Luego también una cosa grave que ya hace años, una década, digo, vamos a ver, esto va a servir de catalizador a los movimientos separatistas, porque ellos van a decir, con cierta razón, hombre, si ya estamos todos en Europa, pues qué mala está en un Estado independiente. Y ahora, ya lo hemos visto, toda la propaganda, ¿no?, separatista de un nuevo Estado en Europa, tal. Entonces yo creo que nos estamos dejando llevar y que lo que habría es que racionalizar un poco el tema de la Unión Europea, decir más, digamos, y ver el tema de Iberoamérica, pues un poco cómo se enfoca de una manera seria, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. Toca un tema que yo he trabajado mucho profesionalmente, porque yo en la universidad lo que enseño es Europa, en Iberoamérica, y que es un tema difícil de responder en un tiempo muy breve, porque la Unión Europea es un proceso muy complejo. La Unión Europea, por una parte, es la forma continental de superar el nacionalismo que nos provoca dos guerras mundiales. Todos sabemos, porque estamos aburridos de que nos cuenten que el europeísmo es un ideal y que el ideal europeísta, digamos, es el político. Eso es falso. La Unión Europea es nuestra vía de resolver problemas envuelto en un papel que es el europeísmo. El europeísmo, como ideología o como doctrina, siempre ha estado ahí, pero nunca ha tenido la influencia necesaria para arrancar todo este proceso. El punto de arranque es superar el nacionalismo que nos llevó a las guerras mundiales. A continuación nos encontramos con que los europeos hemos encontrado una vía continental para superar los conflictos de clase, los conflictos sociales que nos amargaron el juicio y después de vivir, que es el denominado estado de bienestar. Básicamente el Estado asume la carga de prestar servicios sociales carísimos, que tiene una hipoteca en el conjunto de la política, porque en estos momentos, si vemos las cuentas del Estado, nos damos cuenta de que todo es estado de bienestar. La Unión Europea se convierte, en segundo lugar, en el marco que da cobijo a una forma de entender la convivencia, que es el estado de bienestar. Una vez que se inicia el proceso, nos encontramos con ese canto, esa piedra que tiramos en lo alto de la colina y que va cogiendo velocidad. La Rolling Stone, el canto rodado que va cayendo. El proceso
que se inaugura en el Tratado de Roma inevitablemente tiende hacia la creación de un mega-Estado. Pero desde un primer momento, muchos gobernantes, el más conocido es Charles de Gaulle, dicen que estaremos hablando en todo caso de la Europa de los Estados y de los pueblos, nunca de la Federación Europea. Como no ha habido acuerdo al respecto, se ha mantenido una ambigüedad. Hemos ido todos juntos hacia ninguna parte. Porque habíamos pactado por el medio político para establecer la meta. Ese tema lo resuelve una amenaza mayor. Esto es un tema que un político lo va a decir con un cauteloso, y mucho menos diplomático. El Tratado de Maastricht, que es el giro que da sentido a la Europa política, es la forma europea de editar el área mar, la gran Alemania que nace de la unificación. Esa gran Alemania no solamente incorporaría los Länder orientales, sino que incorporaba de hecho vía económica Austria, Hungría y todo el centro de Europa. La Mitte de Europa renacía con una Alemania unificada. El Tratado de Maastricht es la estrategia que sigue François Mitterrand para evitar una gran Alemania que haría imposible a medio plazo avanzar en Europa. ¿Por qué? Porque el peso de la gran Alemania sería tal que el equilibrio continental se vendría abajo. Más aún sabiendo que los británicos jamás entrarían en el juego de construir una Europa hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, Francia se quedaba sola con Italia y pequeños países. En esas circunstancias había que reaccionar. El problema es que el coste de evitar la Mitte de Europa, o el Cuarto Reich, o la Gran Alemania, como queramos llamarlo, implica entrar en un proceso enormemente complicado y políticamente difícil de asimilar, que es la moneda única y que es consiguientemente la política. No es posible una moneda única sin una política fiscal única. No es posible una moneda única sin un banco central único. No es posible una política fiscal única sin una política económica única. La respuesta es estupendo. Hagamos una única política. Entonces la respuesta es muy sencilla. ¿Cuál? ¿La alemana o la francesa? ¿La italiana o la francesa? Porque los europeos tenemos visiones distintas de lo que debe ser una política económica. Tenemos experiencias distintas de lo que es la inflación. Tenemos formas distintas de entender el papel del Estado y entender el papel del Estado de bienestar. Y sobre todo, tenemos muy claro que lo que ahorramos nosotros es para nosotros. La idea de que un alemán va a compartir sus ahorros con un italiano, no, como coma está bien. Pero podemos decir que la señora Merkel tiene sus cosas. La señora Merkel es la señora que elige para defender los intereses, que entre otras cosas son sus pensiones. Los españoles vamos a perder pensiones de forma drástica en los próximos años. Drásticas, no un poquito, drásticas. Eso va a ser porque hemos gastado dinero, porque no hemos ahorrado. Y ya que los alemanes van a compensar nuestro mal uso de nuestros ahorros con sus ahorros. Por lo tanto, la lógica de Maastricht, que tiene como fin incluir a la Alemania, es que para eso Alemania tiene que ver suficientemente representados sus intereses, su visión en la política económica común. Solo habrá política económica europea para la política fiscal, para la política monetaria, si es alemana. Si no, no habrá. Y Alemania tiene el respaldo de buena parte de Europa protestante. Si uno quiere saber política europea, empieza a estudiar historia moderna. La Europa protestante existe y la Europa católica existe, con la excepción de Austria, que es católica, pero es alemana. Lo demás, ven ustedes un mapa del déficit y verán la Europa de la reforma. Porque es la Europa de la moral pública y la moral privada. Son formas distintas de entender la política. Yo siempre digo que el sacramento de la confesión ha aportado muchísima felicidad individual y mucho desastre. Ahí tenemos un problema fundamental, que es que tenemos que decir cómo queremos ser, pero tenemos formas distintas. En la medida en que erosionamos
la idea de soberanía nacional no saben los fantasmas. No saben los fantasmas en Italia, en el Reino Unido, en España. Y incluso empezamos a ver rasgos muy menores en la Francia de Hoc. Toulouse empieza a ver jugueteos, tontorrones, nada que ver con Cataluña, pero empieza a ver este jugueteo tontorrón de redescubrir un pasado distinto. Esto es parte del guión. Si uno erosiona un dique, las aguas van a fluir. Otra cosa es que pongamos un segundo dique y las van a salir. Esto se llama privilegio natural. Tristemente no tenemos las figuras de Adenauer, Gasperi, Monet, tenemos una clase política que no ha vivido experiencias tan brutales y que no están, digamos, tan bajadas. Pero estos son los temas que van a tener que ocupar en el futuro, y son problemas muy serios. Igual que son problemas muy serios los temas identitarios en general, entre los europeos y con respecto a los no europeos que se incorporan cuarto y mitad. Todo eso es lo que va a llenar nuestra agenda política. Bueno, muchísimas gracias al profesor Portero. Vamos a concluir esta parte de la jornada. Pasamos ya a una conferencia, no sin antes dar un gran